Bienvenidos, soy Miguel Nájera, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Colaboro también en el Laboratorio de Agroecología del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y al mismo tiempo soy colaborador de CIENT. En este tema vamos a hablar sobre plagas de suelo. Trataremos algunos aspectos sobre su identificación, biología y control, sobre todo haciendo énfasis en gallina ciega, que es probablemente el insecto más importante en México como rizófago, como insecto plaga de diversas raíces en cultivos muy variados. Puede ser plaga de cultivos básicos, de plantaciones forestales, de pastizales, de cultivos industriales, en fin. Entonces, la gallina ciega es un insecto que tiene una gran importancia en México. Dentro de este grupo de insectos rizófagos, además de la gallina ciega, que es la más importante a nivel no solamente nacional, sino podríamos hablar que a nivel continental, existen también los gusanos de alambre, muy conocidos en algunas localidades. Son unos insectos duros, de color anaranjado, que pertenecen a una familia de coleópteros que es la familia Elateridae. Hay otro grupo importante de organismos, de insectos que están asociados al suelo y que se alimentan de las raíces, que pertenecen al género Colaspis. Las larvas de Colaspis, los gusanos, digamos, los estados inmaduros, son muy similares a una gallina ciega, pero tienen algunas diferencias morfológicas que en esta ocasión no vamos a tratar, pero que podrían confundirse un poco con las gallinas ciegas. Otro grupo muy importante, casi tan importante como la gallina ciega, es la diabrótica. De diabrótica tenemos varias especies ampliamente distribuidas en la República Mexicana, y como les comenté en una ocasión, en un momento anterior, la gallina ciega consideramos que es la especie con mayor distribución y quizá la que ocasiona la mayor cantidad de daños en diversos cultivos. La gallina ciega es un coleóptero que incluye diferentes géneros. Los géneros más importantes son Paranómala, Ciclocéfala, Dipotaxis y Macrodactylus. No obstante, quizá la más importante de todos estos géneros es Filófaga. Filófaga incluye a 15 especies plaga ya identificadas, bien asociadas con diferentes cultivos en la República Mexicana. Este género hay que resaltar su importancia porque México es un centro de diversificación de filófagas. Es muy interesante ver cómo en algunas localidades, en una misma parcela, podemos encontrar 5 o 6 especies de filófaga asociadas a los cultivos y ocasionando problemas. Por eso es muy importante hacer la identificación de la especie, porque obviamente no todas las especies coinciden, digamos, en su ciclo de vida, en hábitos y en la susceptibilidad que pueden tener a los diferentes métodos de control que se han utilizado. Desafortunadamente, debido a esta amplia diversidad de especies dentro de Filófaga, hay pocos conocimientos. En términos generales, los técnicos y los agricultores solamente se refieren al término gallina ciega. Cuando vamos al campo con ellos, siempre nos comentan que tienen problemas con gallina ciega, pero en ningún caso nos han podido decir cuál es la especie o las especies más importantes con las cuales ellos tienen algún problema. Por eso, nosotros hemos empezado casi siempre nuestros trabajos en colaboración con los agricultores, identificando las principales especies que ellos tienen, para de esta manera poder establecer los mejores mecanismos, las mejores estrategias para poder llevar a cabo su manejo agroecológico. El mayor porcentaje de las especies de Filófaga en México tienen un ciclo de vida anual. Es probable que pueda existir alguna especie que tenga un ciclo de vida de 2 años o inclusive de 6 meses, pero se conserva un ciclo univoltino en el año, ¿sí? Esto hace que de manera consecuente cada año los agricultores tengan problemas con este insecto. El insecto es un insecto que tiene una metamorfosis completa, es decir, los insectos
aparecen generalmente en la época de mayo y junio, están muy bien sincronizados con las lluvias y por eso en los cultivos de temporal es en donde con mucha frecuencia ocasionan los mayores daños. Al aparecer las primeras lluvias, al mojarse suficientemente el suelo, los adultos salen y los que salen primero, emergen primero del suelo, son los machos. Y vuelan alrededor de los cultivos, alrededor de las parcelas y posteriormente emergen las hembras. Las hembras al salir del suelo emiten una sustancia que se llama feromona y que llama la atención de los machos. Entonces es posible que algunos de ustedes hayan podido observar en el campo cúmulos de insectos queriendo copular. Son varios machos que están detrás de una hembra para poder llevar a cabo la cópula y posteriormente las hembras, una vez que han sido copuladas, buscan grietas en el suelo, entran y ovipositan. Ponen sus huevecillos. Estos huevecillos dan lugar a 3 estadios larvales que son fundamentalmente rizófagos. En la mayoría, obviamente en la mayoría de las especies que son plaga, se alimentan de raíces. Después de estos 3 estadios de larva, pasan a un estado de prepupa, que empieza a formar una celda en el suelo para pasar el invierno, digamos, en estado de latencia, como prepupa o pupa, y posteriormente se forma el adulto. La prepupa, la pupa y el adulto no se alimentan, están dentro de una celda en el suelo y imagínense nada más la cantidad de energía que se necesita para cambiar de gusano a pupa. La pupa es algo muy similar a lo que sería una crisálida, digamos, de una mariposa, y después cambiar otra vez morfológicamente al estado adulto. Toda esa energía que requiere este insecto para poder completar su metamorfosis, la tiene que almacenar durante el tiempo que es larva, durante la larva 1, la larva 2 y la larva 3. Por eso son tan agresivas, se alimentan de manera tan voraz de diferentes cultivos y pues representan, como les comentaba hace un momento, uno de los principales problemas como plaga de suelo es la gallina ciega. La distribución de la gallina ciega en México y en particular el género Filófaga lo podemos encontrar desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros de altitud. Es importante también mencionar que no todas las gallinas ciegas son plagas. Hay algunos géneros y especies que no se alimentan de raíces. Hay gallinas ciegas que se alimentan de materia orgánica en descomposición y de esta manera contribuyen a la mineralización de la materia orgánica en los suelos. Es muy común que los agricultores encuentren larvas, gallinas ciegas, muy grandes en el estiércol, por ejemplo. Y cuando distribuyen el estiércol en las parcelas, en algunas ocasiones creen que esas gallinas ciegas, que son muy grandes, pueden acabar inmediatamente con el cultivo. Y no es así. Esas larvas que son muy grandes, que generalmente tienen la cabeza de un color café, rojizo, oscuro, no se alimentan de raíces. Las gallinas ciegas que se alimentan de raíces tienen un color, el cráneo es amarillo, pajizo o un anaranjado claro. Ese tipo de insectos con esas características que son fáciles de observar son las que pueden alimentarse de raíces. Hay otras características morfológicas que tiene la gallina ciega que pueden servirnos para identificar cuáles son las que sí se alimentan de raíces y cuáles no. Son estructuras que aparecen en el último segmento abdominal del insecto y fundamentalmente es una estructura que se conoce como ráster. Hay algunas otras estructuras en la epifaringe. La epifaringe es una estructura que tienen en la boca, digamos, que también sirve para poder identificar especies que son plaga de las que no son plaga. ¿Qué sabemos sobre el manejo de este insecto dentro del concepto del manejo agroecológico de plagas? Es muy importante que nosotros conozcamos el comportamiento de vuelo de los insectos, en particular de estos insectos que están asociados a los agroecosistemas.
Y generalmente nosotros utilizamos como una primer forma, una primer manera de conocer algunos de estos hábitos de vuelo de los escarabajos, utilizamos trampas de luz. Hay una trampa de luz que es tipo pantalla. En esta trampa de luz podemos utilizar diferentes fuentes de luz, desde luz mercurial de 175 watts, que es muy fuerte, hasta luz incandescente. Utilizamos esa fuente de luz o esas fuentes de luz sobre una manta blanca que funciona como una pantalla, por eso se llama una trampa tipo pantalla. Cuando nosotros encendemos la luz y la luz se refleja sobre la manta, desde las primeras horas del crepúsculo hasta la noche llegan cientos o miles de insectos. La mayoría de ellos, en muchos casos, son adultos de gallina ciega. Y nosotros lo que hacemos para poder identificar los horarios de vuelo que tiene este insecto es tener una serie de recipientes, de contenedores con acetato de etilo que sirve para sacrificar, digamos, a los animales, a los insectos. Y vamos, teniendo frasquitos etiquetados con diferentes horas. Hagan ustedes de cuenta que podemos etiquetar un frasco y a ese frasco le ponemos de 7:30 a 8 de la noche. A otro de 8 a 8:30 de la noche y así sucesivamente. De tal manera que todos los insectos que llegan a nuestra trampa entre 7:30 a 8 van a dar a un recipiente, los de 8 a 8:30 a otro y así. Y así nosotros podemos darnos cuenta cuál es el horario de vuelo de la especie o de las especies que nos están ocasionando un daño. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque una vez que nosotros conocemos cuál es el horario de vuelo de la o las especies con mayor importancia económica, podemos nosotros prender trampas de luz en las parcelas para hacer un monitoreo y al mismo tiempo un manejo de estos insectos. Para la elaboración de estas trampas de luz, una vez que nosotros ya conocemos el horario de vuelo de las especies de mayor importancia económica en la región, podemos construir un marco, que puede ser con troncos de la misma localidad, y la estructura de la trampa puede ser de aluminio o de un plástico, y en el centro de esta trampa tenemos la fuente de luz, que puede ser, les comentaba yo hace un momento, luz incandescente, que funciona bastante bien. Hay algunos experimentos ya en campo que demuestran que cuando nosotros ya conocemos cuáles son las principales especies y colocamos estas trampas de luz a la hora en la que ellos vuelan, el 90 o 95% de los insectos, de las gallinas ciegas en estado adulto que llegan a esa trampa, son realmente las que tienen importancia económica. Y se ha demostrado también que en parcelas en donde se han colocado las trampas, en comparación con parcelas donde no se han colocado las trampas, hay una diferencia en las raíces. Es decir, donde se han colocado trampas, donde se ha hecho la colecta de los adultos, hay menos oviposición, es decir, hay menos hembras que van y ponen sus huevecillos en el suelo, y esto hace que de alguna forma nosotros podamos iniciar un manejo agroecológico. Hay muchos ejemplos que nosotros podemos conocer con respecto a el horario de vuelo de diferentes especies. En algunos casos, el horario de vuelo es de 45 minutos, en otros es de 20 minutos, en otros es de 30 minutos, y todo esto lo hacen las diferentes especies para evitar competencia entre ellas. Entonces, esta alternativa de utilizar las trampas de luz ha sido ya utilizada para manejo de poblaciones. Hay otras alternativas para manejo, y una, por ejemplo, es tomando en cuenta el comportamiento reproductivo. Les comentaba yo hace un momento que los primeros en emerger del suelo en las primeras lluvias son los machos y posteriormente las hembras. Entonces, se está trabajando ya para la síntesis de las feromonas de las hembras de diferentes especies para poderlas utilizar como un cebo y poder atraer a los machos. Es decir, podemos utilizar el comportamiento que tienen los machos para la búsqueda de las hembras
y entonces hacer trampas de feromonas, trampas de sustancias que puedan atraer a los machos y de esta manera evitar la cópula con las hembras. Otras características que son importantes que debemos de tomar en cuenta para el conocimiento de las gallinas ciegas como parte de su biología y ecología, además de su abundancia, es además la biomasa, la persistencia que tienen ellas en el campo, la movilidad, la capacidad que tienen de procesar el sustrato. Hay datos, dependiendo de los cultivos en donde nosotros estemos trabajando, podemos encontrar diferentes abundancias de gallina ciega. Hemos encontrado nosotros desde 100 hasta 600 larvas por metro cuadrado en pastizales. Imagínense la enorme cantidad que representan 600 larvas por metro cuadrado. En cultivos de maíz, en algunas regiones de Michoacán, por planta, hemos obtenido 25, 30 gallinas ciegas. Obviamente los daños que ocasiona esa densidad de larvas en el cultivo pues son del 100%, ¿no? Hay algunas regiones en donde los daños son mínimos, 5 o 10%, que no representan, digamos, un problema, pero hay zonas en donde definitivamente la gallina ciega puede terminar por completo con el cultivo, ¿no? En cuanto a la biomasa, es decir, el tamaño, cuánto pesan las gallinas ciegas, pueden medir desde 3 hasta 90 milímetros, ¿sí? Y pueden pesar desde menos de 1 gramo hasta 30 gramos. Entonces, todo esto nos habla de la enorme, pero enorme diversidad que tiene este insecto, no solamente en México, sino en América Latina en general y en el mundo. Es conveniente también mencionar que la gallina ciega la podemos encontrar desde Canadá hasta Argentina, en Europa hay gallinas ciegas, en Australia, en Nueva Zelanda, o sea, son diferentes géneros, diferentes especies, pero que cumplen la misma función ecológica, que como mencionábamos hace un momento, pueden ser rizófagas estrictas, es decir, que se alimentan estrictamente de raíces, pueden ser rizófagos facultativas, y esto quiere decir que si viven en suelos en donde hay suficiente materia orgánica, pueden alimentarse de materia orgánica, pero si el suelo no tiene un suficiente contenido de materia orgánica, se alimentan de raíces. Y hay algunas otras que definitivamente solo se alimentan de materia orgánica. Entonces, estos hábitos alimenticios de la gallina ciega, también nosotros los podemos manejar. Tenemos experiencias a través de manejo agroecológico, como si nosotros diversificamos los cultivos, si nosotros incorporamos algunos, abonos verdes, podemos favorecer la presencia de larvas que sean facultativas, que no necesariamente se tengan que alimentar de materia de raíces. Todos nosotros sabemos que a través de la agricultura de conservación se favorecen las buenas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Una de las principales es el contenido de materia orgánica. Si nosotros a través de la agricultura de conservación estamos incrementando constantemente el contenido de materia orgánica en el suelo, estaremos de alguna forma también seleccionando especies que puedan alimentarse de materia orgánica y no de raíces. En relación a la persistencia del insecto en el agroecosistema, los primeros huevecillos los podemos encontrar alrededor de mayo, junio, y dependiendo de la especie, acuérdense que hemos hablado que hay una gran cantidad de especies, pero dependiendo de la especie podemos tener las larvas hasta noviembre, diciembre, a veces hasta enero del siguiente año, para después formar la prepupa, la pupa y el adulto. Entonces, podemos decir que el ciclo de vida de la gallina ciega, de las diferentes especies de gallina ciega que tienen ciclo de vida anual, todo el año están en la parcela. Si no están como huevecillo, están en estado de larva, que es el que más tiempo permanece en el interior del suelo, y los adultos que aunque salen, emergen del suelo, no se mueven mucho de las parcelas.
permanecen ahí alrededor de ellas. Otra cosa es la movilidad. Es muy interesante hablar de la movilidad de las gallinas ciegas. Hemos tenido varias experiencias en donde cuando nosotros vamos a hacer un muestreo de gallinas ciegas al campo y vemos una planta de maíz, por ejemplo, que está dañada, evidentemente por gallina ciega, tomamos esa planta y no encontramos ni una gallina ciega. Entonces decimos, ¿cómo es posible que esta planta que tiene un daño evidente por gallina ciega no encontremos ningún insecto? Y lo que pasa es que como se terminaron la fuente de alimento, que son las raíces, pues se mueven a otras plantas que pueden estar más, digamos, sanas, porque ahí está la fuente de alimentación. Entonces, ahí comentábamos que hay movilidad horizontal y vertical de la gallina ciega. La movilidad horizontal es la que utiliza principalmente para estar en busca del alimento y también para evitar competencia. Es muy importante que tomemos en cuenta que el adulto, el escarabajo, oviposita, puede poner grupos de huevecillos de 10, 15 huevecillos por planta, o a veces hasta más. Cuando estos huevecillos eclosionan, cuando se abren y salen las primeras larvas, se empiezan a alimentar de las raíces. Pero como el recurso es limitado, o sea, las raíces son limitadas y hay una buena cantidad de gallinas ciegas, pueden suceder dos cosas: que entre ellas se ataquen, ¿sí?, y que compitan entre ellas por las raíces, o que simple y sencillamente emigren a otra planta y así se empiezan a distribuir en la parcela. Cuando uno hace los primeros muestreos de gallina ciega al principio del ciclo, podemos encontrar grupos importantes, 10 larvas, 15 larvas, pero conforme va pasando el ciclo, estas se van distribuyendo de una manera un poquito más uniforme, digamos, en la parcela, aunque no dejan de ser manchones, pero esos manchones cada vez van creciendo más. Entonces, de esa manera se mueven horizontalmente. Y les comentaba que el movimiento vertical está dado fundamentalmente en las gallinas ciegas cuando se acerca ya el invierno. Las larvas ya se despegan, digamos, de las raíces, profundizan un poco más en el suelo y ahí forman sus celdas pupales. En relación a la capacidad para procesar substrato, hay datos muy interesantes de gallinas ciegas que no son plagas. Por ejemplo, por cada gramo de larva se pueden procesar 63 gramos de substrato. Se habla en términos generales de substrato, pero en términos muy específicos, así, 1 gramo de larva puede reciclar 60 gramos de excrementos. Entonces esto nos habla de la importancia que pueden tener estos insectos en regiones donde abundan los animales, son áreas de uso pecuario, en donde cumplen una función muy importante en la descomposición de los excrementos. Hablamos ya de las trampas con luz y feromonas, pero también existen depredadores. Las gallinas ciegas tienen diversos tipos de depredadores. Unos de los más importantes pueden ser aves, a diferentes tipos de aves. Pueden ser anfibios, como los sapos, que se alimentan también de las gallinas ciegas, los zorrillos, los armadillos, gallinas, que en algunos lugares, en zonas donde hay maíz de traspatio, las gallinas ciegas pueden ser depredadas por gallinas. Y también hay una muy buena cantidad de otros insectos depredadores o parasitoides que se alimentan de ellas. Entonces, opciones nosotros tenemos bastantes. Dentro de los parasitoides de gallina ciega, hay un grupo de insectos muy importante que son las avispas. Estas avispas, a lo mejor algunos de ustedes han podido observar en el campo que una larva, una gallina ciega, en su cuerpo tiene otra larva pegada al cuerpo. Pues esa otra larva pegada al cuerpo es un parasitoide, ¿sí?, un ectoparásito que se está alimentando de la larva. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que los adultos de esos parasitoides
son avispas, y esas avispas se alimentan no de gallinas ciegas, sino se alimentan principalmente de plantas que tienen flores. Entonces es muy importante que alrededor de los cultivos nosotros sepamos conservar la diversidad de plantas con flores para favorecer la presencia de los parasitoides que cuando no están en estado larval y se están alimentando de las gallinas ciegas, se alimentan del polen, del néctar que tienen las flores. Entonces, hagamos lo posible por conservar toda la biodiversidad de plantas con flores que no puedan, o sea, que no compitan con el cultivo, y que de esta manera nosotros vamos a favorecer la presencia de estos enemigos naturales. Otros enemigos naturales, también parasitoides, son dípteros, son moscas muy grandes, moscas peludas, que en diferentes localidades de la República Mexicana han sido registradas. Además de los depredadores y los parasitoides de gallina ciega, hay un grupo de patógenos muy grande que también se han utilizado y que realizan un control biológico natural en el campo. Esta área de investigación de los patógenos de insectos es a la que su servidor ha dedicado la mayor parte de los últimos años, y podemos reconocer que hay diferentes, hay desde virus, hay bacterias, nemátodos, hongos, diferentes grupos funcionales de microbios que infectan a las gallinas ciegas o a los adultos, y que de esta manera también nos ayudan a controlar, a reducir sus poblaciones. Otra plaga de suelo muy importante, casi igual que la gallina ciega, es la diabrótica. No tiene tanta diversidad de especies como las gallinas ciegas, pero sí podemos encontrar 5 o 6 especies de importancia en diferentes cultivos. La diabrótica ocasiona daños, como la gallina ciega, en la raíz, pero también ocasiona daños en la parte aérea de la planta. Generalmente los adultos de diabrótica van hacia las espigas del maíz, se alimentan de ellas y evitan la fecundación, el buen llenado de grano, y esto tiene también repercusiones importantes en el rendimiento, en este caso del maíz, ¿no? La duración del ciclo de vida en una diabrótica modelo, digamos, va de unos 25 a 45 días, o sea, pueden tener varias generaciones al año, y esto también es una diferencia con respecto a gallina ciega, que solamente todo el ciclo de vida es de un año mínimo, digamos, ¿no? Tiene una preferencia por las cucurbitáceas, aunque se ve muy asociado, digamos, al maíz. Inclusive hay una subespecie de diabrótica que es Diabrótica virgífera sea, porque se descubrió en maíz. Tienen varias generaciones al año, es decir, son multivoltinas. Tienen también adultos hibernantes, y los adultos se alimentan de polen y las larvas de raíces. Diabrótica virgífera es de hábitos alimenticios más restringidos, casi monófagos, o sea, casi solamente se alimenta de maíz, y de ahí su importancia. Algunos de los trabajos que se han desarrollado para conocer un poquito más sobre el ciclo de vida y ecología de diabrótica es un poco en relación a en dónde ovipositan sus huevecillos y a qué profundidad. Hay estudios que demuestran que cerca del 80% de los huevecillos son depositados en el entresurco, no necesariamente en donde están las raíces del maíz, sino en el entresurco, y principalmente a una profundidad de 10 centímetros. Esto nos ayuda mucho también para saber cómo podemos manejar de manera más adecuada a estos insectos. El conocimiento de los sitios de oviposición de diabrótica y la determinación de las unidades calor que se requieren para que las diabróticas puedan emerger
y del suelo y ocasionar problemas en los cultivos, han sido algunos de los elementos, digamos, de biología y ecología que se utilizan para su manejo agroecológico. Al igual que las gallinas ciegas, en las diabróticas se han identificado algunos hongos entomopatógenos como Beauveria o Metarrhizium asociados a ellas. Hay también algunos depredadores y parasitoides. No obstante, la mayor cantidad de conocimientos que se tienen sobre control biológico de plagas rizófagos o plagas de suelo es sobre gallina ciega. Los principios generales sobre parasitoides, depredadores y enemigos naturales que hay en gallina ciega podrían aplicarse para diabrótica, pero es necesario hacer estudios más detallados sobre este tema. En general, para diabrótica, lo que más se ha utilizado es el control químico y la verdad que hace falta trabajar mucho sobre su control biológico. Les comento que se han identificado ya algunos hongos entomopatógenos asociados a ellas y ahora lo que procedería pues es identificarlos de una manera segura, adecuada y empezar a hacer aislados, empezar a tener un banco de cepas, digamos, de hongos entomopatógenos o de nemátodos o de algún otro patógeno como para poderlos evaluar, primero obviamente en condiciones de laboratorio, después en semicampo y después ir al campo, ¿no? Esto que les menciono es muy importante. ¿Por qué? Porque en términos generales, ahorita hay un boom, digamos, está muy de moda el uso de productos biológicos para manejo de insectos plaga. Pero desafortunadamente, y esto va a ser tema de otra clase, desafortunadamente la mayoría de estos productos comerciales no cumplen con los mínimos estándares de calidad. Entonces, vamos a ver en otro momento a qué me refiero con esos estándares de calidad, pero lo que sí es muy cierto es que la gente que vende productos a base de microbios, en la mayoría de los casos, no hace bioensayos, no hace selección de cepas, simplemente obtiene una cepa, la reproduce y la vende. Y eso desafortunadamente pues, ha traído muy malas experiencias a los agricultores en relación al control biológico. Pero entonces, pues, opciones para manejo de plagas de suelo, de plagas rizófagas, hay una buena cantidad. Opciones que tienen que ver desde el manejo del cultivo, no necesariamente dirigirnos directamente a la plaga, sino al cultivo en general. Y si hablamos de la plaga en particular, hablamos de diferentes opciones, ¿no? De trampas de diferentes tipos, desde luz hasta feromonas. Hay depredadores y parasitoides para todos los grupos de insectos que son plagas de suelo y también obviamente hay patógenos de ellos que siempre están disponibles en las propias parcelas de los agricultores. Un tipo de control biológico que no se ha utilizado como debería de ser en nuestro país es el control biológico por conservación. Tenemos la cultura de aplicar sin haber determinado nunca el umbral económico, ni conocer aspectos de la biología o la ecología de los insectos. Entonces tenemos mucho esta cultura de que si vemos un insecto que sabemos que se comporta como plaga, inmediatamente pensamos en aplicarle algo sin hacer una evaluación previa de cuál es su nivel de población y si realmente está ocasionando daños al cultivo. Y por otro lado, con los biológicos pues hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Desafortunadamente hemos en muchos casos pasado solamente a un modelo de sustitución de insumos. En lugar de utilizar un químico, utilizamos un biológico, pero ni siquiera es bien utilizado o bien manejado.